Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la acentuación de secuencias vocálicas. En español tenemos tres tipos de secuencias vocálicas: diptongos, triptongos e hiatos. Los diptongos son secuencias de dos vocales pronunciadas en la misma sílaba y pueden estar formados por una vocal abierta, a, e, o, y una vocal cerrada átona, i, u, como en baile, autor, peinado, euro, hoy, estadounidense. Muy importante que la vocal cerrada sea átona, ¿vale? O por la misma combinación de vocales, pero en sentido contrario. Primero la vocal cerrada átona y después la vocal abierta, como ocurre en hacia, guapa, viejo, bueno, dioses, antiguo. También encontramos diptongos con dos vocales cerradas distintas, ¿vale? Como es el caso de viuda o de ruido. Y en determinados casos se pueden pronunciar también como hiatos, ¿vale? Viaje o viaje, Suiza o Suiza, ¿vale? Lo iremos encontrando con las distintas secuencias vocálicas, que muchas veces las pronunciaciones van variando según el hablante. Los triptongos son secuencias de tres vocales pronunciadas en la misma sílaba y están formados por una vocal cerrada átona, una vocal abierta y otra vocal cerrada átona, como ocurre en palabras como estudiáis, cambiéis, bioinformática, miau, guay, buey, guau. En determinados casos, de nuevo, se pueden pronunciar en dos sílabas en vez de en una. Confiéis en vez de confiéis, ampliáis en vez de ampliáis. Los hiatos, por último, son secuencias de dos vocales pronunciadas en distintas sílabas, ¿vale? Estos pueden estar formados por una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica, al contrario que ocurre en los diptongos, ¿veis? Aquí la vocal abierta es átona y la cerrada es tónica. Vemos, por ejemplo, caída, ataúd, freír, rehuye, egoísta, noúmeno. Estas secuencias vocálicas cambian mucho. Ya no es ai, ahora es ai. Ya no es au, ahora es au, ¿vale? Y así lo podemos ir viendo con el resto de combinaciones. Y de la misma manera que ocurre con los diptongos, con los hiatos también podemos encontrar hiatos formados por la misma combinación de vocales, pero en distinto orden. Vocal cerrada tónica primero y vocal abierta átona después. Hacía, capicúa, ríen, actúe, etíope, búho, ¿vale? Y aquí encontramos, pues eso, secuencias como ia en vez de ya, ua en vez de ua. También podemos tener hiatos formados por dos vocales abiertas, como ocurre en traer, ahora, real, peor, coartada, poema, o por dos vocales iguales, independientemente de que sean abiertas o cerradas, como pasa en contraataque, en creer, antiinflamatorio, cooperar, dumbiro. En los hiatos, nuevamente, también a veces podemos encontrar pronunciaciones que suenan más a diptongo que a hiato, ¿vale? Y suele ocurrir sobre todo si las dos vocales son átonas. Aquí vemos un ejemplo en el que una de las vocales sí que es tónica, como pasa en golpear, ¿vale? La A es tónica, pero muchas veces en vez de decir golpear, escuchamos golpear. En aerolínea, por el contrario, sí que las vocales son átonas, AE y EA, pero aún así podemos encontrar aerolínea en vez de aerolínea. Con respecto a su acentuación, pues bueno, vemos que las palabras que contienen diptongos ortográficos se tildan siguiendo las reglas generales de acentuación, ¿vale? Si son agudas, agudas, si son llanas, llanas y si son esdrújalas, esdrújulas. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos casos en los que tenemos que prestar bastante atención. Cuando encontramos diptongos con una vocal abierta más una vocal cerrada átona o en el otro orden, muchas veces las pronunciamos como hiatos, pero ortográficamente son diptongos y debemos tildarlas siguiendo las reglas, ¿vale? Hay casos como los que aquí se mencionan, crié, guié, guión, lié, todas estas, que al pronunciarse como hiatos pasan a ser palabras bisílabas y por tanto muchas veces las tildamos cuando realmente son monosílabos y como monosílabos que son no deben tildarse, ¿vale? Debemos tener muy presente esto. Si son diptongos ortográficos, debemos seguir las reglas de acentuación. También en los diptongos formados por dos vocales cerradas distintas ocurre lo mismo, ¿no? Viuda, jesuita, huir, muchas veces se pronuncian como hiatos, pero ortográficamente son diptongos, ¿vale? Por lo que se acentúan siguiendo las reglas generales de acentuación. Y en estos casos no se tildarían.
Los triptongos siguen también las reglas generales de acentuación y de haber tilde siempre se coloca en la vocal abierta, como ocurre en estudiáis, limpiéis, consensuáis, cambiáis, confiéis. Por último, en los hiatos podemos tener dos casos. Si encontramos un hiato con vocal abierta átona más vocal cerrada tónica o en el otro orden, siempre la tilde estará en la vocal cerrada, independientemente de las reglas generales de acentuación. Siempre la tilde en la vocal cerrada, como en volvías, desvíen, mío, cacatúa, caído, oído, raíz, reír, laúd. De no ser así, estaríamos ante un diptongo. Necesitamos tildar la vocal cerrada tónica para romper ese diptongo. En el resto de casos, en cualquier otro tipo de hiato, se siguen las reglas generales de acentuación, ¿vale? Pues aquí vemos algunas que se tildarán, como Jaén, Peleó, Chir, Rehén, ¿vale? Habrá hiatos que sí que necesiten tilde y otros, como en alcohol, soez, paella, que no lleven tilde por las reglas generales de acentuación. Pues eso sería todo. Chao.